Y yo voy a la posada cuando quiero mirar, acordarme. Yo voy a la posada y allá miro la foto. Ahí está, el agua está aquí. La iglesia, la esquina de la alcaldía, se sube el teatro, se cruza para este lado. Aquí vivía yo. Y sí, ahí está la casita, le da uno huella. Oye, Guatavita, eso sí tenía casi, digamos, casi más de 8.000 habitantes, claro, porque eso era un pueblo grande. Pero en ese entonces, Guatavita contaba casi como de 13.000 habitantes. En ese entonces, con veredas y municipio. Era grande, porque Guatavita fue cabecera de provincia. En la plaza principal me acuerdo yo que en la mitad había una cosa redonda, una cosa ahí que era donde... Ay, no es cierto que en ese tiempo en las escuelas todavía no había acueducto, que toda la gente íbamos por el agua a la pila, que era una pila, yo no sé cómo sería, y era con cañas o con un palito que llamaban cañas, bajaban al chorote para que llenara de agua. Toda la gente iba a esa plaza por la plaza. El obelisco fue hecho porque vino un alcalde muy buena persona, un señor Gerardino Gutiérrez se llamaba. Pero aquí en esta parte tenía la lapia. Y ese está allí en el obelisco allí del hospital. Ahí está la lapia. Esto era donde iba la bandera. La bandera se ponían dos, una de Colombia y una azul y blanco. Tiene 8 metros de alto. Todo esto había unas piedras grandísimas y las acomodamos por de abajo para poder seguir el obelisco. Llevamos un recebo para rellenar. Y mientras salir ya comenzamos el cimiento. Esto era ladrillo y cemento. Sí, solo ladrillo y cemento. Allá había unos baños y el agua caliente. La sacaban del pozo, por tubería iba a dar a la orilla de la carretera, donde estaba el edificio, la casita donde estaban los baños. Y los termales, eso sí también ya era saliendo aquí para Sesquile por el camino de... esos eran termales. Mi papá también estuvo en los termales lidiándolos. Los termales cuadrados, pero es que no, esos eran los termales. Esa era la entrada para los termales. Aquí en ese lado había 3 piezas. Ese era un patio. Aquí había 3 piezas. Y aquí había otras 3 piezas, o sea, otros 3 baños. Aquí había otras 3 piezas en esta esquina, que en la mitad era un baño doble. Aquí una pieza que era para guardar las escobas y todo eso. Y en esa pieza era para que se estuviera el que maneja los... Sí. Entonces era lo más de bonito. Yo no sé anoche por qué me acordé antenoche, me acordé pensando yo en los termales. Entraba aquí, esa era la calle, esa era otra carretera para allá, para venir como para Sesquile, otra carretera. Era aquí la puerta y esto era un jardín. Aquí había un jardín, aquí otro jardín. Y todo era lo más de bonito, los termales. Y eso era ahí con su agua fría y caliente. Esos termales eran como de remedio, porque al lado de arriba, al oriente, estaban los pozos de agua. Eso hervía esa agua, hervía el agua viva y se asomaba uno de esos pozos y eso era que uno veía el agua hervir. Y esa caliente era la que bajaba para los termales.
del padre Villate. Ay, ese padre Villate sí era como un sargento. Para mejor era tan alto, tan buen mozo y tan todo. Pero era terrible, porque, bueno, pero no terrible de nada, sino que pues hacía que la gente cumpliera con sus deberes, lo que él ordenara. Él decía, empezando que se van a misa las señoras y que tienen niños, no lleven niños a misa, porque lloraban los niños o algo. Y entonces, yo me acuerdo, es cuando nació Consuelo, ¿no? Puso una banca en la puerta de la iglesia, semejante iglesia tan inmensa también. En la puerta de la iglesia puso una banca y dijo, aquí se sientan todas las mujeres que traigan niños, porque él era todo, uy. Y entonces, bueno, pues ahí nos sentábamos. Estaba yo sentada con la niña, que yo le había comprado unas boticas de cascabeles, esas cascabeles que suenan. Estaba yo ahí sentada y como la puerta para salir para la iglesia era el pie donde puso la banca. Pues él salía para la iglesia y la niña estaba, yo la tenía ahí alzada, y empezó a mover los piecitos y se sube al altar. Para todo era subir al altar. Digo, me hacen el favor y se salen aquí las señoras que tengan niñas con sus juguetes, se salen de la misa o no digo misa. Pues nos tocaba salir y si no, no decía misa. Él era así. Él dijo, bueno, llegan a tal hora y ahora la puerta de la iglesia se cierra. Si la gente no llega a tal hora a la iglesia, se cierra la puerta y por hoy ya no tienen por dónde entrar. Sabía que la gente era muy mala. La gente ya se vuelto, si no tuvimos salvajes completamente, lo que hacían las aceras, la gente también. Se vuelto unos salvajes completos. Eso ya se iban en el concesionario, hacían del cuerpo y la mesa de las palas de pilas de agua en el puesto de iglesia, llevaban un perro muerto echado entre las fuentes del agua. Siempre eran salvajes. ¿Qué cura se podía aguantar ahí también? Y salió el padre y sacó la doctora bien y le dijo, adiós pueblo grato de Guatavita, que se hace abogado, que no quedan en las casas de la iglesia, que las soluciones se paren en las casas de las torres de la iglesia y se hace abogado. Y echó la bendición y... Un día el padre de pronto dijo que él ya sabía que esta iglesia, este pueblo se iba a inundar y que las torres de la iglesia quedarían de nido de las garzas. De ahí para acá comenzaron con su cuento de que Guatavita la iban a inundar. Entonces todo el mundo comenzó esa vaina que coge ese rumbo de todo el pueblo, el chisme y la cosa. Y decían, oiga, pues la gente tanto que habla que van a inundar a Guatavita y esto y el otro, pero bueno, y si lo inundan, pues los hijos de mis hijos serán los que llegaron a saber eso. Cuando al poco tiempo fue cuando iniciaron a hacer el muro. Eso ya fue en el 1958, que ya llegaron los ingenieros a hacer los estudios. Fue cuando se comenzó a saber que iban a hacerlo y que iban a hacer el muro allá y que se inundaba todo este valle y la gente decía, vean, que es que el agua sube hasta donde dice la iglesia Marte Dolorosa, que eso siempre era bien alto. Ahí tenía la iglesia una partecita donde decía que Marte Dolorosa. Entonces resulta de que hablaban así siguieron. Y fue cuando iniciaron a hacer eso en el 1960, el muro. Las casas eran inmensas, había casas que eran una casa en toda la cuadra, todo, una sola casa, de 20, 30 piezas. Uy, eso allá era terrible de grandes las casas, exageradas. Y unas huertas inmensas. Tenían ovejas, tenían gallinas, tenían árboles frutales, tenían cebolla, tenían cilantro, todo. Entonces todo el mundo tenía de qué vivir. Pues casi todas eran con corredores, con un patio adentro, con un jardín, con corredores y columnas. Y atrás sí era lo que llamaba uno el solar. Ah, no, eso eran mansiones, eso las casas de hierro, por ejemplo, allá la casa de la cuadra daba con la otra cuadra. Yo conocí que eso entraba aquí y salía uno allá por la calle de atrás que se llamaba, a la otra calle.
toda esa gente tenían esos semejantes casarones grandísimos y casas hechas en adobe, pero esos tenían unas casas al óleo, que se llama esa vaina. Eso era muy bien hecho a pesar de que eso era en adobe. Entonces tenía una casita, un lotecito ahí, pero en ese lote sembraba cebolla, que había una huerta de cebolla, pero era doños gajos de cebolla. Y el mercado era el día domingo, en la plaza, ponían todos los puestos, aquí la hilera de frutas, aquí la hilera de papas, aquí la hilera de... todo era en filas. Sí, pongamos la fila de papa, fila de trigo, fila de... Eso era una fila de maíz, otra fila de haba, otra de frijol, otra de cebada, otra de trigo, lo que quisieran. Este trigo no me gustó porque está muy delgadito el grano. Este sí está más gordito, de este me vende un bulto, una arroba o lo que fuera. Lo mismo la cebada, lo mismo la arveja, todo eso. La última fila era de cucharones, de cucharas, de todo, de esas cosas así. Un día de mercado, eso como antiguamente, como ahora como en todos los municipios acabaron las plazas antiguas que quedaban al pie de la iglesia, que eran los mercados. Entonces ahí sacaban de toda clase, sacaban alberja, seca, haba, trigo o maíz, y en ese entonces la gente le gustaba más que todo hacer mazamorra, compraban su bulto de maíz para moler y hacer su mazamorra, y más aparte hacer sus envueltos y todas esas cosas que hacían en ese tiempo. Nosotras primero hacíamos envueltos de unos de 3 puntas, y entonces después ya entonces fue cuando entonces y cocíamos hacíamos esos envueltos, y por la mañana nos levantábamos a las 2 de la mañana a moler el maíz, porque era con maíz pelado. Y con Lucila, con mi hermana, las dos nos levantábamos a las 2 de la mañana a moler en piedra. Molíamos la masa y empezábamos a mojábamos los envueltos y empezábamos a hacer arepas con cuajada, asadas, porque por ahí pasaban todos los mineros para las minas. Como había minas de carbón en ese tiempo, pasaban todos los mineros. Y entonces llegaban el trigo, que es en ese tiempo, como eso eran hartísimos huertas, o no solares, o potreros sería, eso sembraban cantidad de papa, maíz, y lo más que todo era el trigo. Cuando estaba para cegar, lo cegaban con eso en una máquina, yo no sé cómo se llama, sé que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que yo conocí. Yo sí conocí la trilladora. Trillaban y eso llegaba un señor y compraba todo. Con el trigo, cuchuco de trigo. Sí, y la harina pues compraba uno, como vendían ya eso, molían y vendían en las tiendas. Ya compraba uno la harina para hacer las arepas o el pan, y el maíz para la sopa. Entonces, en el transcurso de por la mañana se llegaba la leche, a las 7 de la mañana tocaba tener la leche en el pueblo para que la gente hiciera su corte de leche, hacían sus almojábanas, sus pan de yucas, y en las esquinas se salía a vender sus almojábanas. Y un día estuve en Huasca hace poquito y se me dejó Guatavita con tanta cantidad de gente que vive en Huasca a las 7 de la noche. Y le dije yo a Miguel mío, así era Guatavita, de ver el movimiento de gente a las 7 de la noche. Hubo muy buenos mercados. El mercado de todos se encontraba, hasta palos para hacer carro. De resto así, vacas de leche, potreros de trigo para cegar, cebada, maíz. Era lo que había aquí. Es que ahogaron las mejores tierras. Porque eso, todo lo que es allí, toda la represa, el embalse, sí. Todo eso eran cementeras.
Ya eran unas mazorcas, doñas mazorcas. Y era echarle agua, uy, Dios mío, Señor, sí. De Pueblo Viejo que sacaban muy buen ganado. Había ganado muy bueno de ese tiempo, de todo ganado había. Eso se mutilaban las ovejas y se vendía la lana para tejer cobijas, ya que había mucha gente que compraban los vellones de lana que se llaman, y eso se pesaba como pesar trigo. Unos costales grandes y la gente compraba esos costalados de lana, y más que todo la parte que más hilaba lana era la parte de Tominé. Y más que todo los que hacían... Tominé tenía una riqueza muy grande porque tenía eso y tenía también que construían, eran escultores en piedra. Ellos, cementerio antiguo tiene muchas cruces, coronas y todas esas cosas porque ellos eran escultores allá. Sí, había una chichería que ella era en la calle que llamaban esa calle, la calle Caliente, lo llamaban. Eso. Y entonces eso ahí era una chichería, pero eso era una chichería terriblemente, donde toda la gente llegaba a comprar y a tomar. Eso me acuerdo yo de esos barriles. Eso eran unos barriles de madera como esta mesa, así eran esos barriles. Y eso ahí molían el maíz. Eso lo cocinaban en falcas. En falcas era una cosa que hacían de ladrillo, como para parar encima de ese de ladrillo, y ahí hacían una olla, y la llamaban falcas, pero así como esta mesa, como la mitad de la mesa. Había como dos falcas o tres. Y en eso molían el maíz y lo echaban y llegaban en caballos con la miel en unas cosas de cuero. Traían la miel y le echaban ahí, en esas falcas hacían la chicha. Por eso fue que conocí también yo las falcas y por debajo de esas falcas se le metían candela. Eso era cocinando ese maíz con leña y todo, sí. Eso ahí hervían, esas cosas, eso lo cocinaban, no llegar uno y echar el maíz así, sino lo echaba en mochilas. En ese tiempo que había mochilas, empacaban el maíz en las mochilas y lo echaban a cocinar. Y cuando estuviera cocinado, entonces lo apagaban las falcas para que se enfriara para poderlo sacar. Después entonces lo molían. Entonces tenían una máquina y una cosa que molían esos maíces y los pasaban a los barriles, porque las falcas era para cocinar y los barriles, que todavía yo creo que en ninguna parte, o quién sabe dónde habrá un barril. Sí, es una cosa de madera que hacía y eran grandísimos también. Y ahí molían eso y echaban ahí con la miel y todo de ahí para que fermentara. Y una chichería que había, que llamaba la chichería de los Arrayanes. Allá la gente el día sábado, era para las minas de carbón que hay en los Martínez. Eran 500 obreros de las minas de carbón. Y el día sábado, pues, los 11 de la mañana llegaban ya todos los mineros hasta para las 7, las 8 de la pues ya viene el borracho. Con la chicha. Chicheriza tenía yo conocí una chichería que se llamaba la chichería de la Plazuela, que era de la mamá de Simón Rosso, que existe todavía por ahí. Esa señora era, y el papá de Simón Rosso se llamaba Simón Rosso. Esos eran los de las chicherías grandes. Y habían otras chicherías, pero yo no conocí sino esa, porque eso ya poco a poco eso se fue acabando cuando ya sacaron la Andina, la Germania, la Bavaria, y sacaron la Pixel y su tal Cabo. Pues llegaba uno y pedía una totume chicha. Para que no se inundara más la sabana de Bogotá.
y empezaron a hacer la represa. La represa se empezó a hacer mucho antes del pueblo. El pueblo se terminó en el 67 y la represa empezó antes, 5 años antes o 6 años antes. Y ellos no les iban a hacer pueblo, ellos les iban a comprar y se fueron. Y entonces ya fue cuando llegó un padre Hidalgo y dijo que lo nombraron. Bueno, queridos feligreses, necesito que miren a ver si reclaman su pueblo, porque la energía piensa desaparecer el pueblo. Entonces, pues había gente del campo que eran los grandes líderes, los presidentes de las juntas y todas esas cosas, a pesar de que ellos allá en su rincón, que no tenían vías de penetración ni nada de esas cosas, pero era gente echada pelante y gente de arranque y no le daba miedo. Bajaron y hicieron, bueno, vamos a hacer un paro. Ese lunes hicieron un paro, dejaron que las volquetas cruzaran para allá y cerraron la vía. No hay más vía, porque era únicamente Guatavita tenía una entrada y una salida nomás. Entonces la entrada que entraba por el lado de Bogotá, que se llamaba La Violeta, y la otra que era aquí por Sesquilé. Y ya fue cuando llegaron y negociaron con el cura y con el consejo y le regalaron una volqueta al municipio. De ese entonces, de las volquetas que tenían cargando piedra, les regalaron una volqueta al municipio, porque el municipio tenía era un carro y yuntas para recoger la basura. Le regaló eso y acordaron hacer el pueblo. Con el alcalde y con toda la gente quedó comprometido que sí, que se iba a hacer el pueblo, entonces que se iba a hacer el pueblo. Fue cuando comenzaron en el 63 a hacerse el pueblo, que vino Guillermo León Valencia, que era el presidente de la República, yendo en la plaza cívica, ahí en esa parte, trajo un palustre, trajo una piedra y la puso, yo que aquí se iría a construir Guatavita la Nueva. Cuando trasladaron la Virgen, y eso fue pero solemne, eso fue pero hermoso, hermosa la traída de la Virgen para acá. A eso arrancó, era como a las 12 del día. Aquí llegaron como a las 2, se vinieron en procesión y se hizo un rosario. No, eso la gente lloraba, unos echaban pólvora y otros lloraban. Mi padre era aficionado a echar pólvora y venía echando pólvora delante de la procesión, y allí creyó que sí se iba a Guatavita, porque él decía que esos los hijos de él serían los que conocían, ¿no? Los hijos de nosotros serían los que conocerían. Póngale que el pueblo era así, ¿no? Entonces el agua iba llegando, iba ahogando, y la iglesia quedaba en la parte de arriba. Entonces nos tocaba a los que nos vivíamos a las de abajo, nos trasladaron primero. Cuando trasladaron la Virgen, nosotros ya hacía que 2 meses que estábamos aquí, 3 meses. Entonces a nosotros nos tocaba ir a misa allá. Cuando trasladaron la Virgen, los que quedaron allá ponían a misa aquí. Lo mismo el mercado. El mercado quedó allá y nosotros nos veníamos y íbamos al mercado allá. Cuando lo trasladaron aquí, entonces como eso era poco a poco, porque eso no era que el pueblo estuviera hecho de una, sino a medida que iban acabando las casas y se iban ahogando allá, nos iban pasando. Que por ejemplo llegaba la noche y uno se acostaba y al otro día en la puerta el agua, estaban ahí allá, y así a medida de que, y como no alcanzaban a trabajar rapidito, entonces pasaban a otros que ya estaban las casas terminadas, los de la de arriba, y de los de la de abajo pasaban a la de arriba. Eso fue poco a poco, eso no fue de una, es que no les daban plata. Era al que aceptara el cambio. Le daban la casa aquí y no le daban plata. Le iban a dar la casa, a reponerle su casa aquí. Y a los que les daban la plata fue porque vendían la propiedad y se iban para otro pueblo. Mi papá lo que hizo fue la mitad del centro. La gente le iban entregando, eso si no me acuerdo, iba terminando. Eso era del gobierno, lo de ese momento. Y la parte de arriba ha crecido. Esto no existía. Estas casas se hicieron en el 73. Nada de acá, en el 80 les vendieron esas casas sin agua, sin servicios. De los trasteos, eso llegaban camiones, los que tenían camiones llegaban
a coger todo lo que tuviera uno ya listo. Yo pongamos mi traseo que fueron como 20 camionadas, semejante casonón. Entonces, eso llegaban y yo mandaba bajar, cada persona mandábamos bajar las tejas de las casas, mandábamos quitar las puertas para llevar. Es que esta casa es hecha a una con el pueblo. Sí, porque la construyeron al tiempo. Estaban construyendo allá y aquí construyendo la casa. No, estaba así el nombre allá abajo porque eso hubo otra tienda, exacta esta, pero también se llamaba la Don Juana, pero el nombre era traído por allá del lado de Santa Marta. Del lado de Santa Marta era traído. Por eso siente uno pues tristeza, siente uno tristeza y una cosa que tan fea de decir uno vamos a llegar a otra casa más bonita, a otra cosa más bonita que la casa de uno, pero más bonita pues, pero no igual igual a la que uno tiene un casonón donde uno se podía mover, donde podía sembrar, donde todo, para venirse uno aquí pero tiene que acomodarse uno. Que quizá uno de niño, yo me vine joven, yo estaba feliz. Ay, no, la casa de arriba, bonita, hermosa. Mamá, pero no sé por qué sufre. Si nos van a dar una casita más bonita, más moderna. Sí, porque nos daban a comer esos ladrillos. Y ella ya era sabia. Mi madre era sabia, efectivamente. Venir a marcarse mucho. Mamá, pero ¿por qué sufrir ese pueblo tan bonito? Ya nada a mí, pero le dieron una casa mejor. ¿Mejor por qué? Eran unas piezas, unas casas a la antigua. Parece eran así de gruesas en adobe, eso de barro. Eran unas piezas menores, pues, cabían cualquier 6, 8 camas en cada pieza, porque casi no. Entonces ¿cómo le digo? Nos incomodaron. ¿Qué sacamos con una casa bonita? Pero mi mamá, para levantarnos, ella sufrió pobreza, más no hambre. Ay, al colmo de lo que ella cogía, nos da hambre, no padecimos. Aquí sí, de recién que llegamos. Allá no. Aquí en esas casitas ahí las metieron y toda la gente teniendo porque allá sembraban en los solares y toda esa vaina, eso tenían su agricultura ahí. Pero aquí les dieron una casa con ¿qué solar? Con 1 metro solar. Entonces la gente eso le cayó muy, y desgraciadamente, y Guatavita no. Gente de Guatavita que tenga sentido de pertenencia, muy pocos son los que pensamos en que es nuestro pueblo muy bonito. Porque nadie le ha tomado cariño a eso. Porque es que dice, hombre, si aquí nos jodieron con habernos quitado nuestro pueblo. Y realmente pues sí, porque es que Guatavita tenía un comercio muy berraco. Y venirse uno aquí a una casita, que la huertica, y no le dejaban a uno tener un animalito que porque el chivo vuelve a ver. Que el corral de las gallinas es lo mismo, entonces no dejaban ni sembrar porque la huerta no era tan grande. Si era una libra no era más. Entonces ya para negociar, para vender ya no se podía. Entonces ya les tocó fue apelar a las artesanías. Empezaron ya a enseñar artesanías, a enseñar a hacer pañolones, ruanas, y le daban a la gente la comodidad. Le daban el curso, digamos el SENA. SENA dio muchos cursos aquí. Y cada cual aprendía lo que quería y así nos dieron el cuerpo. Corporación de Vecinos para el Desarrollo Socioeconómico de Guatavita. Esa corporación se dedicaba primero a estar en contacto con la gente en Guatavita y darse cuenta de qué querían hacer y tratar de orientarlos un poco. Eso fue lo que más que todo hizo. No era un programa muy rígido desde el punto de vista de llegar a imponerles un programa, sino
primero tratar de averiguar qué querían y entonces sí, de acuerdo con eso, hacer los programas con ellos mismos. Yo creo que por eso no hubo tanto problema, porque con ellos se hicieron los programas. No se les llegó a imponer, mire, usted tiene que llegar a hacer tal y tal cosa. Pues Guatavita realmente es muy visitada, porque es que yo mirándolo bien, yo he salido a varios municipios. Yo no cambio mi pueblo por nada, porque es que mi pueblo es muy bonito y es nuevo.